Qué estrés. Cuando me den mi cambio a QA, todo será más sencillo. Total, es solo probar que no hayan errores. En serio, ¿crees que probar es solo encontrar errores? Te espera una sorpresa al pasar al lado oscuro de la fuerza. ¿Qué es probar? Siempre que hacemos esta pregunta la respuesta parece bastante simple. Y si eres una de esas personas que no te dedicas a ser probador, tester o QA, quizá parece suficiente, pero si queremos hablar con propiedad para derribar mitos sobre el tema o simplemente ejercer de la mejor forma posible esta profesión, necesitaremos profundizar un poco más. Así que si la respuesta anterior te pareció adecuada, siendo que es bastante imprecisa por decirlo menos, entonces acompáñame durante esta primera parte que nos servirá como punto de partida. Saludos a todos y bienvenidos a este primer episodio. A lo largo del capítulo número 1 hablaré sobre los fundamentos de las pruebas, por qué las pruebas son necesarias, sus limitaciones, su propósito, los principios detrás de las pruebas, el proceso que se debe seguir y los factores psicológicos que los probadores o testers deben considerar en su trabajo. Constantemente estamos rodeados de dispositivos electrónicos, desde la TV inteligente, pasando por luces que encienden por un comando de voz, el vehículo o simplemente el teléfono celular. La totalidad de estos aparatos funcionan gracias al software diseñado para tal fin, y es muy probable que la mayoría de las personas hayan experimentado problemas con un dispositivo que no funcionó como esperaba. Un ascensor atascado, la página del banco que no carga, o que la lavadora se detuvo en medio de un ciclo. Estas fallas nunca son agradables y en algunos casos las consecuencias son suficientemente importantes como para afectar la credibilidad de una marca. Muchas personas compran equipos solo por la marca, porque tienen más confianza en que no fallará. Incluso están dispuestos a pagar más solo por la seguridad que brindan. Para algunos no es opción cambiarse a otra marca, aunque ofrezca la misma calidad por la mitad del dinero. ¿Por qué? Porque tienen confianza en la poca probabilidad de fallas. La tranquilidad no es algo negociable para la mayoría de las personas. Probar software es una manera de asegurar la calidad del producto y reducir el riesgo de fallas cuando esté operando. Y con esto aumentar la confianza del cliente en el producto y por consiguiente en la marca. Si buscamos fuentes de información alternas a ISTQB, vemos alguna definición de pruebas bastante simplificada. De acuerdo con el diccionario de Google, probar significa someter algo o a alguien a prueba. Según la Real Academia Española, utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce. Probar algo significa revisar que todo esté bien, que funciona según lo esperado. Sin embargo, no es una definición suficientemente detallada para el concepto de pruebas de software. Para explicarlo mejor, usaré un ejemplo de la vida real tomado del libro de Rex Black, Fundamentos de las pruebas de software. En una prueba para obtener la licencia de conducir, el examinador evalúa en detalle al candidato del examen, notando cada error cometido durante la prueba por grande o pequeño que sea. El examinador deberá preparar con anticipación una serie de rutas que llamaremos casos de prueba, donde el candidato puede enfrentar los distintos escenarios con los que se encuentra habitualmente un conductor. Por ejemplo, intersecciones con distintos niveles de dificultad, control del vehículo, atención al camino, amenazas en la vía, etc. Deberá probar situaciones extremas, como simular una frenada de emergencia golpeando el tablero del vehículo, debiendo detenerse rápidamente de forma segura sin perder el control. Al final de la prueba, se evalúa al conductor y se determina si aprobó o falló la prueba, basado en algo que llamaremos criterio de salida o criterio de aprobación. Los resultados serán registrados en un documento que llamaremos reporte de resultados de prueba. El criterio de aprobación se basa en el número y gravedad de las faltas cometidas, y también si el conductor fue capaz de cumplir con las solicitudes de la prueba. Una sola falta grave puede significar que reprobó el examen. Sin embargo, un pequeño número de faltas menores puede aún significar que lo aprobó. Además de esto, muchas faltas menores pueden reducir la confianza del examinador en la habilidad del candidato para conducir, al punto que reprobará el examen. Repasemos los puntos importantes sobre este caso. Antes de la prueba, se planeó una serie de rutas para cubrir las actividades clave para evaluar el candidato, y a esto le llamamos casos de prueba.
El candidato no conoce las rutas ni las actividades que deberá realizar. La prueba debe evaluar si el candidato es suficientemente seguro para conducir un vehículo sin sufrir daños o dañar otras personas o bienes. Es decir, hay un claro criterio de aprobación o falla, basado en el número y gravedad de las faltas cometidas. La confianza del examinador en el conductor también es tomada en cuenta. La prueba está diseñada para demostrar que el conductor cumple con los requerimientos establecidos y que en efecto puede conducir un vehículo. La prueba se hace en un periodo de tiempo establecido. No es una evaluación completa de las habilidades del conductor, pero es una representación que permite tomar una decisión basada en el riesgo acerca del conductor. Todos los candidatos a obtener la licencia de conducir son evaluados de forma objetiva. Quien pase la prueba obtiene una licencia de conducir y quien la falle obtendrá un reporte de resultados con la lista de aciertos, fallas y aspectos a mejorar antes de tomar nuevamente el test, si fuese necesario. Además de la prueba práctica, el conductor debe tomar un examen teórico para verificar que conoce las leyes de tránsito y qué hacer en diversas situaciones mientras conduce. Es decir, el conductor revisó un conjunto de documentos que le permite adquirir conocimientos sobre los retos a superar durante la prueba. A estos documentos podríamos llamarlos bases de prueba, ya que establecen las bases a considerar para aprobar la prueba. ¿Alguna vez consideraste el trabajo de un examinador desde esta perspectiva? Pues el trabajo del probador de software se parece bastante, añadiendo cierto nivel de complejidad, aunque en ocasiones se llega a trivializar este proceso de pruebas. Veamos algunas creencias que suelen repetirse. Entre las creencias erradas sobre las pruebas de software tenemos que, primero, las pruebas de software solo consisten en ejecutar el software y comprobar resultados. Esto es un error común. Ejecutar pruebas de software incluye muchas y diferentes actividades. La revisión de resultados es solo una de esas actividades. Cuando vas a presentar el examen para la licencia de conducir, el examinador no solo se sienta a esperar que tomes el control del vehículo, enciendas el carro y arranques, sino que la prueba consiste en una serie de actividades para evaluar las habilidades del conductor, antes, durante y después de poner el vehículo en marcha. Del mismo modo que la prueba de manejo se divide en dos, una evaluación práctica y otra teórica, las pruebas de software pueden dividirse en dos tipos. Una parte implica ejecutar el software para revisar resultados. Estas son llamadas pruebas dinámicas. Por otro lado, la revisión de documentos de requerimientos o el código fuente se llaman pruebas estáticas. Esto lo aprenderemos en detalle en los capítulos 3 y 4. Recapitulando sobre el proceso para una evaluación objetiva de la calidad del conductor, podemos concluir que fueron necesarias las siguientes actividades. La planificación de la prueba. Recordemos que el tiempo es limitado. Se deben planear actividades que prueben las habilidades en un tiempo específico. El no planificar implica que pueden quedar puntos claves sin evaluar porque el tiempo se acabó. Adicionalmente, se deben establecer las técnicas que se utilizarán, como el componente teórico y el práctico que han sido mencionados. El análisis de las rutas a seguir para que se ajusten al objetivo. El diseño de las actividades que permitirán evaluar las habilidades del conductor en situaciones específicas. La implementación y ejecución de las pruebas de manejo. La generación del reporte de resultados especificando el número de aciertos y equivocaciones, así como la gravedad de los mismos. Todo esto deriva de una evaluación de la calidad del desempeño del conductor, tomando nota de los errores, aciertos y posibles mejoras reflejados en un reporte de resultados. Como podemos ver, probar no solo consiste en ejecutar pruebas. Otro error común suele ser pensar que las pruebas solo se enfocan en verificar que el software cumpla con los requerimientos del usuario, historias de usuario u otras especificaciones dadas, cuando en realidad también consiste en validar si las especificaciones cumplen las expectativas del usuario. Es decir, primero, pensamos que probar software es ejecutar el código, y segundo, verificar que los resultados que arroje son los que aparecen descritos como criterio de aprobación en las especificaciones de usuario. Recordemos que el criterio de aprobación son las reglas que utilizamos para determinar si una prueba ha sido exitosa o no. Puede resultar que sí, que el software satisface lo descrito en los documentos de especificaciones, pero que se haya construido un software tan complejo que sea difícil de usar o que los tiempos de respuesta imposibiliten su uso. También puede suceder que el software fue construido según las especificaciones, pero estas no están correctas. Es decir, el objetivo de todo proyecto es entregar un software que cumpla con los requerimientos especificados, y para satisfacer la necesidad del usuario se necesita una especificación correcta.
En este punto es imprescindible diferenciar entre los conceptos de verificar y validar el producto de software. Y por eso tenemos una alerta de comprensión aquí. La intención de esta sección es asegurarnos de comprender cualquier concepto que pueda utilizarse de forma errónea, bien sea por el parecido que existe con otro concepto o debido a costumbres adquiridas equivocadamente. En muchas ocasiones se suele utilizar estos dos conceptos intercambiando su significado y las personas no alcanzan a notarlo, pero es importante poder distinguirlos apropiadamente, en especial para el examen de certificación. La verificación es: ¿construimos bien el software? Podemos preguntarnos, ¿el software fue construido de acuerdo a los requerimientos? Y utilizando el ejemplo que di al inicio, ¿el conductor cumplió con las expectativas según lo estipulado por el examinador? La validación es: ¿construimos el software adecuado? Podemos preguntarnos, ¿es esto lo que solicitó el usuario? ¿El software resolvió el problema? ¿Satisface las necesidades del usuario? Nuevamente, utilizando el ejemplo de la prueba de conducir, ¿los requerimientos del examinador estuvieron alineados con lo especificado en las leyes de tránsito? Para hacer el punto más claro, utilizaré una analogía más simple como apoyo. Imaginemos que un usuario tiene la necesidad de fabricar un vehículo de 4 ruedas que se desplace en cualquier dirección hasta 50 km por hora. Se crea un requerimiento indicando que se fabrique un vehículo de 4 ruedas que se desplace solo hacia adelante, hasta 50 km por hora. Para este caso, verificar sería contar el número de ruedas y observar el vehículo desplazarse solo hacia adelante, hasta los 50 km por hora. De acuerdo al requerimiento, esto sería correcto. Ahora, validar sería: ¿alcanza la velocidad de 50 km por hora en cualquier dirección? La respuesta es no, y esto se debe a un mal requerimiento. En este caso, deberíamos corregir el requerimiento, la implementación del vehículo y realizar las pruebas nuevamente. Retomemos. Verificar consiste en asegurarse que el requerimiento, lo que está escrito en la documentación, se cumple al pie de la letra, pero validar garantiza que el espíritu de lo solicitado por el usuario sea cumplido y de esta manera pueda ser utilizado según lo esperado. Viendo cuán complejo es el proceso de pruebas de software, el Comité Internacional de Cualificación de Pruebas de Software, ISTQB por sus siglas en inglés, divide la definición en dos partes destacando las frases clave que debemos recordar. La primera sería el proceso en sí mismo. La prueba es un proceso en lugar de una sola actividad. Hay una serie de actividades involucradas que tienen lugar durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Cuanto más tarde en el ciclo de vida encontramos errores, más costosos son para solucionarlos. Si podemos encontrar y corregir defectos en la etapa de requisitos, construiremos el software correcto con las técnicas correctas y a un costo general más bajo. Por lo tanto, el proceso de análisis y diseño de las pruebas al inicio del ciclo de vida puede ayudar a evitar que se introduzcan defectos en el código. Esto se verá a profundidad en el capítulo número 2. Además de las pruebas en las que se ejecuta el código de software, llamadas pruebas dinámicas, también podemos probar y encontrar defectos sin necesidad de ejecutar el código fuente. Esto se llama prueba estática. Esta prueba incluye la revisión de documentos y el código fuente, y lo veremos a profundidad en el capítulo número 3. Las actividades de planificación tienen lugar antes y después de la ejecución de la prueba. Erróneamente se suele pensar que solamente se planifica antes. Se deben gestionar las pruebas, planear lo que se quiere hacer, controlar las actividades de prueba, informar sobre el progreso de la prueba y el estado del software bajo prueba y finalizar la prueba cuando se complete una fase. En el capítulo número 5 se cubren estas actividades de gestión de pruebas. Se deben elegir qué pruebas hacer, seleccionar las condiciones de prueba y diseñar casos de prueba. El capítulo número 4 cubre las actividades de diseño de prueba. Además de ejecutar la prueba, se debe verificar el resultado, evaluar el software bajo prueba y los criterios de finalización, lo que ayuda a decidir si se han terminado las pruebas y si el producto de software las ha aprobado. No solo se prueba el código, se ponen a prueba los requisitos, las especificaciones de diseño y los documentos relacionados, como la operación y el material de capacitación. Las pruebas estáticas y dinámicas son necesarias para cubrir la gama de productos que deben ser probados.
La segunda parte de la definición cubre algunos de los objetivos generales de la prueba, las razones por las que lo hacemos. Se debe revisar el diseño para ver si cumple con los requisitos y luego podríamos ejecutar el código para verificar que cumple con el diseño. Si el producto cumple con las especificaciones, podemos proporcionar esa información para ayudar a las partes interesadas a juzgar la calidad del producto y decidir si éste está listo para su uso. Hay que recordar que los requisitos especificados pueden ser incorrectos o estar incompletos. Esto es ligeramente diferente al punto anterior, porque al decir adecuado para el propósito, analizamos si el software hace lo suficiente para ayudar a los usuarios a ejecutar sus tareas. Solemos pensar en las pruebas como un medio para detectar errores o defectos, que en el uso operativo causarán fallas. Encontrar defectos nos ayuda a comprender los riesgos asociados con el uso operativo del software, y corregir los defectos mejora la calidad de los productos. Sin embargo, identificar defectos tiene otro beneficio. Con el análisis de la causa raíz, también nos ayuda a mejorar los procesos de desarrollo y cometer menos errores en el futuro. Esto es una definición de prueba adecuada para cualquier nivel de prueba, sabiendo que dependiendo de la fase del proceso de prueba donde se encuentre, existen niveles y objetivos asociados a cada nivel. En el capítulo número 2 cubriremos los diferentes niveles de prueba, sus objetivos y cómo encajan en el ciclo de vida del desarrollo de software. En esta sección intentaré resumir en un minuto la totalidad de lo discutido. No garantizo que siempre lo logre, pero aquí vamos. Tenemos dos errores comunes sobre las pruebas del software. 1. Solo consisten en ejecutar el software y comprobar resultados. 2. Se enfoca en validar que el software cumpla con la verificación de requerimientos. Verificación y validación son cosas diferentes. Verificación. Construimos bien el software según los requerimientos. Validación. Construimos el software adecuado basado en los requerimientos correctos. La definición de pruebas de software la dividimos en dos partes: el proceso y los objetivos. Respecto al proceso, probar es un proceso, no una actividad. Involucra todo el ciclo de vida de desarrollo. Abarca pruebas estáticas y dinámicas, se planifica antes, durante y después de la ejecución de las pruebas se deben preparar, se verifica el resultado, se prueba el código y los productos de trabajo relacionados. Respecto a los objetivos, se verifica y se valida el cumplimiento de los requisitos. Al detectar defectos, comprendemos riesgos, mejoramos la calidad de los productos, analizamos la causa raíz y mejoramos los procesos de desarrollo. Ha llegado el momento de demostrar lo aprendido. ¿Qué es verificación? Opción A. Chequear que estamos construyendo el sistema idóneo para los usuarios. Opción B. Estar seguro de tener un buen diseño. Opción C. Doble validación para asegurar la calidad. Opción D. Chequear que estamos construyendo el sistema según los requisitos. La opción D es la respuesta correcta. Recordemos que la verificación se encarga de garantizar que se cumple lo establecido en los requerimientos. ¿Qué es probar? Opción A. Es la actividad de encontrar errores. Opción B. Es el proceso que garantiza la correcta ejecución de las pruebas. Opción C. Garantizar que el sistema no contenga algún error. Opción D. Demostrarle al implementador que siempre se equivoca. La opción correcta es la opción B. Es importante tener claridad de que probar es un proceso que comprende varias actividades para la correcta ejecución de las pruebas y no solo una actividad. ¿Qué es validación? Realizar pruebas de regresión. Opción B. Proceso que garantiza la correcta ejecución de las pruebas. Opción C. Chequear que estamos construyendo el sistema idóneo para los usuarios. Opción D. Chequear que estamos construyendo el sistema según los requisitos.
La opción C es la respuesta correcta. La opción A no tiene relación con el tema, la opción B es el concepto de probar y la opción D es el concepto de verificar. ¿Cuáles de las siguientes sentencias son verdaderas? Opción A. Verificar consiste en revisar que el software construido corresponde a los requerimientos documentados. Opción B. Verificar consiste en revisar que los requerimientos documentados correspondan a la necesidad real del cliente. Opción C. Validar consiste en revisar que el software construido corresponde a los requerimientos documentados. Opción D. Validar consiste en revisar que los requerimientos documentados corresponden a la necesidad real del cliente. La opción A y D son las respuestas correctas. La opción B y C han invertido los conceptos respectivos. Después de todo este análisis, ahora podemos ver claramente por qué la percepción común de que probar solo consiste en ejecutar pruebas o ejecutar el software no está del todo completa. Estas son solamente parte de las actividades, pero no todo el proceso de prueba. ¿Recuerdan el resumen de 60 segundos? Pues he plasmado a manera de tarjetas de memorización todos esos puntos, para que puedas repasar los momentos antes de tomar el examen de certificación. Abajo en la descripción encontrarás el enlace de mi página, donde podrás descargar estos documentos de forma gratuita. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre este tema, no dudes en dejar un comentario, estaré atento a ayudarte. Recuerda que con seguridad no serás el único con esa misma duda y con este ejercicio propiciamos la discusión y todos podremos aprender. Si consideras que este contenido puede ser de utilidad a alguna persona en su proceso de aprendizaje para ser un probador, entonces compártelo. Si quieres estar al tanto cada vez que vaya publicando el resto de los capítulos de este curso o de los niveles avanzados de ISTQB, entonces suscríbete y activa las notificaciones. Y si finalmente disfrutaste el video, entonces dale me gusta. No olvides seguirme en LinkedIn para mantenerte al tanto sobre cualquier discusión activa. Nos vemos en el siguiente capítulo y me despido.